Buen día, amigos de la red. Estamos aquí ante ustedes, el seminario de General Lázaro Cárdenas del Río de Historia Moderna y Contemporánea. Aquí estamos presentes de la extrema izquierda para acá, el compañero Eduardo López, compañero Efraín Guiza, la compañera Eunice López, Jesús Illescas y un servidor Ignacio García. En la grabación y realización, el compañero Abraham Juárez. Somos los miembros de este seminario, un seminario independiente que retoma la necesidad de investigar sobre temas, precisamente, como se decía, de historia moderna y contemporánea, tanto de México como del resto del mundo, aunque eso suene ambicioso. Nuestra idea es hacer una nueva lectura historiográfica de diversos temas, entre ellos el de la Revolución Mexicana. Que en ese sentido es por lo cual nos presentamos ante ustedes. Presentarles dos cosas. Uno, un mensaje de este seminario, cuya lectura dará la compañera Eunice López y el compañero Jesús Illescas, en torno al tema del 80 aniversario de la expropiación petrolera, y enseguida lo que pretendemos hacer como actividades para este año. Sin más, pasamos a la lectura con la compañera Eunice y Jesús Illescas. Bien, Seminario General Lázaro Cárdenas del Río, de Historia Moderna y Contemporánea. Mensaje por el 80 aniversario de la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Se han cumplido ya 80 años del acto expropiatorio de la industria petrolera mexicana por parte del gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Sin embargo, debido a su relevancia y a la situación actual del sector energético y del país, resulta pertinente para los miembros de este seminario expresar los siguientes conceptos. 1. Como historiadores y especialistas en los temas que tienen que ver con la Revolución Mexicana, comprendemos que la cuestión del petróleo nunca ha sido un asunto meramente económico, pues para los conceptos revolucionarios de las primeras décadas del siglo XX fue también un contenido de tipo político y hasta ideológico, en tanto se encuentra aparejado con los principios de soberanía y desarrollo nacional. 2. Para el cardenismo la cuestión petrolera fue un imperativo de su época, tanto mandato constitucional y un sector estratégico para el desarrollo del país en el siglo XX, por lo que el acto expropiatorio no fue una ocurrencia, una improvisación y mucho menos una decisión desapegada o aislada de otros elementos de la política revolucionaria. Fue parte de un proceso en el que la nación, entiéndase el pueblo trabajador y su estado revolucionario, recuperaron el control sobre los recursos energéticos para el beneficio colectivo. 3. Entendemos que para las corrientes liberales contemporáneas, sean modernas o radicales, el petróleo es tan solo una mercancía, que debe ser otorgada a los intereses del mercado internacional. Sin embargo, comprendemos también que el petróleo, como el resto de los recursos del suelo y del subsuelo en nuestro país, constituyen la esencia del territorio, mismo sobre el que se asienta el pueblo mexicano, para ser una nación. Por tanto, sin estos recursos, sin el control del Estado sobre los mismos, el pueblo mexicano se ve vulnerado su soberanía y en sus derechos de propiedad y desarrollo incluyente. Por tanto, la llamada reforma energética que el presente gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsó en 2015 ha trastocado las bases de la nación mexicana, tal como se la tenía definida hasta hace poco. El patrimonio del pueblo mexicano sobre sus recursos y por tanto el control sobre su territorio está hoy en manos de empresas privadas, en particular extranjeras, que dicho sea de paso, son las mismas a las que se les quitó el usufructo del recurso petrolero en 1938, comprometiendo así el desarrollo nacional y vulnerando como nunca la soberanía nacional. 5. Las acciones políticas que la sociedad civil debe emprender para revertir tales reformas neoliberales serán verificadas por todos, seguramente, pero en lo que toca a este seminario nos corresponde estudiar y divulgar lo más posible, tal vez más que en ningún otro momento, el conocimiento histórico sobre la Revolución Mexicana, sus conceptos, sus aportes, su deslinde del fenómeno priista, su significado para el pueblo mexicano y el legado que representa para el México
que se perfila hacia el actual siglo XXI. Asumimos la tarea de recuperar historiográficamente la revolución, la que gestó un modelo de nación, mismo que hoy en día y ante la descomposición general del país nos resulta urgente. Vamos por develar y divulgar la utopía, la de los magonistas, zapatistas, constitucionalistas y del cardenismo, la de tener un México en que todos quepamos y ejercer el derecho a ser felices. Esta es la posición, la visión del Seminario General Lázaro Cárdenas del Río de Historia Moderna y Contemporánea en torno al tema no solo del 80 aniversario de la expropiación petrolera, sino el tema en general sobre los energéticos en México. Creemos que es sumamente importante el rescate, el conocimiento, la divulgación de los temas de la Revolución Mexicana, entre ellos la expropiación petrolera. Creemos que la Revolución Mexicana, la historia de las revoluciones mexicanas, es un legado del pueblo, particularmente del pueblo trabajador. Este seminario entonces se pronuncia por reivindicar la expropiación petrolera, por recuperar esa historia y llevarla a la sociedad en la medida de nuestras condiciones y posibilidades. De ahí las actividades de este año que les comentamos. En esta primera mitad del año estaremos divulgando videoconferencias en torno a temas como la educación en la revolución, precisamente el tema petrolero en los años revolucionarios, las relaciones entre México y América Latina en estos años y el cardenismo. Por otro lado, hacia la segunda mitad del año estaremos desarrollando conferencias con sede por anunciar y en torno a distintos temas del México de los años 20, 30 y 40. Asimismo, impulsando una exposición fotográfica y divulgando todos nuestros contenidos a través de una página web que eventualmente se inaugurará. Este seminario se compromete, pues, reiteramos, a la recuperación historiográfica de la Revolución Mexicana y de todas sus revoluciones en un contexto en donde la sociedad necesita conocer y recuperar su legado. Sin más, amigos, pues les agradecemos su atención a estos mensajes y estas palabras y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.